Qué poca vergüenza. Óscar Puente ha dado 17 entrevistas, 4 ruedas de prensa y 2 plenos monográficos sobre el tema. Óscar Puente, a las 3 horas del accidente, estaba haciendo una rueda de prensa. Mazón se estaba tomando la tercera copa. No, Óscar Puente no es como Mazón. Pero Óscar Puente es responsable de algunas cosas y quizá debería dimitir. No sé, veámoslo. De lo primero que es responsable, bueno, de perpetuar un modelo de infraestructuras y de inversión en infraestructuras profundamente clasista. En Cataluña hay 3 o 4 cosas que se saben. La primera es que la peli de la primera alemana va a acabar bien. La segunda es que la peli de Antena 3, la mala, es La Niñera. La tercera es que siempre va a haber un penalti final para el Real Madrid. Y la cuarta es que Rodalies es una mierda. Eso lo sabemos en Cataluña. Y eso es responsabilidad también del ministro, de perpetuar todo aquello. ¿Por qué? Pues porque son inversiones de clase. El AVE en los últimos 20 años ha cogido 30 millones de veces. Cercanías, 560 millones de veces. En lo primero se ha invertido 56.000 millones de euros. En lo segundo, apenas 3.000. ¿Por qué? Pues pregúntense quién coge lo primero, quién coge lo segundo. Y tendrán la respuesta. De eso es responsable el ministro. Se trata a la gente a patadas con los trenes, a patadas. Y no solamente el PSOE, lo han hecho ustedes también. De hecho, ustedes redujeron la inversión en trenes, en cercanías, un 60% durante sus gobiernos. ¿Por qué? Pues porque el modelo era el mismo. Su modelo es el mismo. Antes competir en alta velocidad con Japón, con Corea, con China, que llevar al currito de turno de Algeciras, de Vallecas o de Cornellá en un tren digno. Ese ha sido el modelo en este país. Y de eso sí, también es responsable el ministro. Señorías, por cierto, se ha especulado mucho sobre cuándo comenzó el procés. De hecho, se habla del año 2010, con el cepillado del Estatut, del PSOE. Es mentira. El procés empezó el 1 de diciembre del año 2007. Con una manifestación de miles de catalanes hartos por el infierno que suponía Cercanías. Se ha dicho que Rajoy era una fábrica de hacer independentistas. Bueno, era una fábrica de hacer un montón de cosas, sobre todo corruptos. Pero Rodalies ha sido el verdadero motor, el verdadero creador de independentistas. Y luego ustedes se preguntan por qué la gente no valora que España en lo macroeconómico vaya como un tiro. Pues porque el peor rato de su semana es un tren supuestamente público. Y luego se extrañan de que la gente vea antes al Chocas rajando de lo público, que sepan quién es Mariano Barbacid diciendo que puede curar el cáncer de páncreas gracias a lo público. Pues claro, pues porque cojo un Rodalies que es una mierda, señorías, porque no se ha invertido en lo que se tenía que invertir. La segunda responsabilidad del señor Puente es representar a un ministerio que ha convertido a Adif en una carcasa vacía repleta de subcontratas privadas. ¿Adif es una empresa pública? Sí, pero es mentira. Es una empresa pública que reparte un montón de dinero público a empresas privadas. Cuando en un mismo tramo de vía participan 4 empresas privadas, te estás buscando un problema. Un problema, porque no importa el usuario, importa la guita. Y eso es lo que ha pasado. Y eso también es responsabilidad del ministro. Por cierto, una buena manera de desbloquear todo esto es desbloquear el acuerdo de financiación, el nuevo acuerdo de financiación autonómica, pactado con los indepes catalanes, sí, ¿vale? Pero es que esto de estar en contra de un buen acuerdo porque lo acuerda alguien que no te gusta, es como si vas al banco y el del banco te dice que te quita la mitad de la hipoteca y dices que no, porque también se la quita el vecino que te cae mal. O sea, absurdo. Y otra responsabilidad del señor Puente es no haber frenado a los buitres. No haber frenado a los buitres. Durante esta tragedia, los vuelos de Madrid a Málaga pasaron de 40 euros
a 400. Se tiene que legislar en este país para que los buitres no se aprovechen de las tragedias, para que lo inmoral pase a ser ilegal. Por cierto, señorías, de la derecha a ultraderecha, o pagamos muchos impuestos o hace falta invertir más en trenes, porque todo no puede ser. Si fuera por lo que ustedes quieren pagar de impuestos, las vías serían de madera y los trenes de carbón. Así que es bastante incoherente, porque claro, no pagamos impuestos, pero viva la policía, pero viva la Guardia Civil, pero viva la UME, y los trenes como los de Japón, y la radiografía gratis en el hospital, pero claro, impuestos no, que son un robo. Impuestos que, por cierto, muchos de ustedes no pagan, así que se lo monta esta gente, que solo tiene dinero, no moral, dinero sí. Sus medios lo publican, sus grupos, sus asociaciones lo denuncian y sus jueces lo investigan. Así funciona. Medios lo publican, asociaciones lo denuncian, jueces lo investigan. Las declaraciones se filtran, titulares y titulares, se acaba archivando, pero para entonces en los bares ya se dice, de clase trabajadora, ya se dice aquello de todos son iguales. Mira, estos de izquierdas, que lo único que quieren es cobrar, repito, como si ellos cobraran en sacos de arroz.